Bueno, muy buenas tardes, profesoras y estudiantes. Le vamos a dar inicio a la charla de proteínas alternativas en la industria alimentaria, a cargo de Adriana Araya Morice, profesora adjunta de la Universidad de Costa Rica en la carrera de Ingeniería en Alimentos e investigadora del Centro Nacional de Ciencias de Tecnología de Alimentos, CITA. Sin más, doña Adriana, puede compartir pantalla. Gracias. Voy a compartir un momentito. Aquí ven bien todos mi pantalla. Sí, sí se ve bien. Sí, señora. Perfecto. Bueno, inicialmente le doy las gracias a la profesora Carolina Guadamus, que me invitó, y al Instituto Tecnológico por invitarme a dar esta charla. Como indicó, creo que Fabiana es, o Flaviana. Flaviana, mi nombre es Adriana Araya, yo soy profesora de la carrera de la licenciatura en Ingeniería de Alimentos en la Escuela de Tecnología de Alimentos y me dedico más que todo a los alimentos de origen animal, pero como he trabajado tantos años en alimentos de origen animal, pues entonces estoy migrando hacia el trabajo en la búsqueda de productos análogos de productos cárnicos. Entonces, por eso es que esta charla, ¿verdad?, que vamos a ver hoy es sobre proteínas alternativas. Es decir, ¿alguien iba a decir algo? Ok. Son proteínas alternativas sostenibles para la industria alimentaria. Entonces, vean en la agenda que tenemos para hoy, ¿verdad? Es nada más una breve introducción, es una charla cortita. Luego vamos a ver un poco de opciones de proteínas alternativas que existen actualmente. Luego vamos a ver sobre el procesamiento y aplicación de las proteínas vegetales específicamente, que son con las que yo trabajo, un poco las proteínas del futuro y un poquito de conclusiones. Entonces, a modo de introducción, ¿verdad? Es conocido que la población mundial va a aumentar de 7.600 personas a 7.600 millones de personas a 9.000 millones de personas para el 2050. Y esto tiene unas implicaciones muy, muy importantes en la producción de alimentos, que es el área de nosotros, ¿verdad? Todas las personas vamos a buscar siempre una cantidad y calidad de nutrientes que sean requeridos para una dieta saludable. Y de esta dieta saludable lo que se espera es que sea una dieta rica en proteína, que es el macronutriente, que es más caro y el más difícil de conseguir. La proteína viene de distintas fuentes, pueden ser animales y vegetales, pero en las dietas occidentales nosotros consumimos más que todo proteínas de origen animal. Si vemos en este gráfico que ven acá, ¿verdad? Vean acá en las líneas de la parte occidental, donde está Brasil, ¿verdad? La Unión Europea, Estados Unidos, vean que nosotros consumimos la mayoría de nuestras proteínas que vienen de origen animal y muy pocas de origen vegetal, versus lo que pasa en los países asiáticos, donde ellos consumen pocas proteínas de origen animal y mucha cantidad de proteínas vegetales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora con el aumento del poder adquisitivo de estos países asiáticos, ellos cada vez están consumiendo más y más proteínas de origen animal. Entonces están modificando el gráfico, lo que hace que la producción animal esté creciendo, ¿verdad?, exponencialmente. ¿Y qué es lo que pasa? Que solamente el 40% de las proteínas vegetales llegan a nuestros platos. Vean que nosotros producimos a nivel mundial hasta 525 millones de toneladas de proteína y el 25% llega directamente a la mesa del consumidor. ¿Qué pasa entonces con el resto? Lo que pasa es que hay un desperdicio de alimentos importante, ¿verdad? Que pasa en todas las áreas de los alimentos. Y el resto de todas las proteínas de origen vegetal que nosotros producimos son para alimentación animal. Entonces uno diría, bueno, pero ¿qué importa? Yo al final también me como, digamos, la carne o me como la leche, los huevos. Y sí es cierto, pero pasan por un ciclo que requiere muchísimo más energía, ¿verdad? Y va a producir muchísimas más cantidades de emisiones de carbono. Entonces, va a ser más difícil lograr obtener esa proteína en la dieta que si los consumiéramos las proteínas de origen vegetal de forma directa. La producción animal tiene grandes retos, ¿verdad? Yo trabajo como mucho en esta área y les puedo decir que, por ejemplo, se le ha dado, ¿verdad?, que es la que aporta el 14,5% de todos los gases del efecto invernadero que existen.
¿verdad? Además, también es la que consume el 21% del agua, ¿verdad? A nivel mundial, o sea, es solamente la producción animal. Y 98% es para alimento. Entonces vean que por ahí también está consumiendo demasiada agua para la producción de proteínas vegetales que consumen los animales. Luego tenemos un grave problema de desperdicio de alimentos. Vean que es un tercio, ¿verdad? Lo que se está desperdiciando, que esto se puede desperdiciar ya sea por malos manejos, ¿verdad? Por vidas útiles, porque la vida útil es muy corta. ¿Cómo se llama? También por falta de conciencia, ¿verdad? Hay muchas causas del desperdicio. Y bajo este escenario, además de todo, digamos que decimos, bueno, desperdiciamos un tercio de lo que se produce, por mientras hay 800 millones de personas que tienen hambre en el mundo, ¿verdad? Cuando un día esto estaba sumando, ¿cuántos son 800 millones de personas? Y es lo mismo que la población de toda Latinoamérica y Estados Unidos juntos. Entonces, imagínense la cantidad de personas que es, ¿verdad? A pesar de que tenemos 800 millones de personas con hambre, tenemos 2.200 millones de personas obesas, ¿verdad? Que eso quiere decir que tenemos mucha inseguridad alimentaria y que estas personas probablemente no tienen los nutrientes que se necesitan y terminan siendo obesas. Otro dato muy importante es que hay 2.400 millones de enfermedades por consumo de alimentos anualmente, y estas enfermedades tienen que ver no solo con patógenos, por ejemplo, ¿verdad? De la carne que pueda estar contaminada y así, sino que también está relacionada a las enfermedades gastrointestinales y el cáncer de colon, que se ha visto que está asociado al consumo de carnes rojas. Entonces, bajo esta perspectiva, lo que se está buscando, digamos, a nivel mundial es hacer sistemas alimentarios sostenibles. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, que nosotros andamos buscando que la producción sea sostenible, que por ahí está nuestra área de trabajo, pero a la vez necesitamos asegurar una alimentación que sea saludable, porque cuando uno, por ejemplo, está haciendo una dieta, uno dice, puña, es que me mandan a comer muchísima proteína, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hago para que esta dieta saludable esté dentro de los límites de la tierra, que no esté consumiendo una cantidad de carne, lácteos y huevos, ¿verdad? Que sea tan elevada que la tierra no pueda suplir para todas las generaciones y para todos los seres humanos. De aquí, bajo esta perspectiva, ha evolucionado mucho los productos análogos. Vean que inicialmente nosotros empezamos en lo que llamaríamos una generación 1, ¿verdad? Donde trabajábamos extensores de carne. Ahora esto se usa muchísimo en la industria cárnica, ¿verdad? Todavía se utiliza, pero ¿qué es lo que se hacía? Lo que se hacía era reducir un poco la carne y meter harinas, almidones y otras proteínas vegetales para que suplan, ¿verdad? Esa sustitución parcial que se hace de la carne. Esto se usa muchísimo en embutidos y no solamente funciona para hacer esta sustitución, sino que también funciona para dar texturas. Teníamos en esa generación 1 los tradicionales, como el tofu, la soya fermentada, ¿verdad? Luego brincamos una generación 2, que yo no sé si ustedes la recuerdan, pero yo recuerdo perfectamente cuando empezamos todos a empezar a consumir falafel, que no era como un producto muy tradicional de nosotros, ¿verdad? Se empezaron a hacer ciertas tortas con hongos que no necesariamente imitaban a la carne, pero que sí la simulaban, ¿verdad? O que por lo menos suplían la necesidad. Y actualmente se considera que estamos en esta generación 3, donde estamos buscando los análogos de carne. Como por ejemplo, aquí en Costa Rica ahora con estas, como publicidad que está sacando Burger King, ¿verdad? Que está haciendo, o sea, un establecimiento completo vegano o vegetariano, creo que tal vez sí tienen queso, ¿verdad? Y que las tortas de carne ya imitan a la carne. ¿Qué esperamos aquí? Que la textura sea la de carne, que el sabor sea el de carne y así consecutivamente. Tenemos una generación 4 que quién sabe si algún día llegaremos, ¿verdad? Donde tenemos la carne in vitro. Se espera que empiece a entrar al mercado para el 2030, pero vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Entonces, en esta charla yo les doy como unos conceptos muy básicos para que entiendan sobre las proteínas y por qué es como importante, o sea, es difícil sustituir a la proteína de fuentes animales, ¿verdad? Primero que todo, pues las proteínas están formadas por aminoácidos, eso espero que todos lo conozcamos, ¿verdad? Que determinan la estructura y la función de cada proteína. Hay 20 aminoácidos, 11 de ellos 11 de ellos los sintetiza el cuerpo y 9 de ellos son que vienen de la dieta. Eso quiere decir que depende de cómo consumamos, ¿verdad? Y que las dietas tienen que ser balanceadas. Estos aminoácidos se les llama aminoácidos esenciales.
Entonces, cuando nosotros trabajamos con proteína de origen vegetal, ¿verdad? O de otros orígenes, nosotros andamos midiendo a ver qué tan buena es esa proteína desde el punto de vista nutricional. Inicialmente existía una puntuación de aminoácidos que te decía, ok, si la proteína tiene tantos tiene los 9 aminoácidos esenciales, es un 100, ¿verdad? Pero se dieron cuenta que puede que tenga los aminoácidos esenciales y no sean digeribles. Si los aminoácidos no son digeribles, entonces se les reduce, ¿verdad? Y nació la otra puntuación de aminoácidos, que es la puntuación de aminoácidos corregida. Luego surgió, ¿verdad?, otra forma de hacer este análisis, que es la DIAS, ¿verdad?, que utiliza aminoácido por aminoácido y ve qué tan digerible es ese aminoácido dentro de una proteína. Veamos un ejemplito. Si lo vemos acá, ¿verdad? Vean en este cuadro, aquí podemos ver el PDSA, que este es el de aminoácidos corregidos, y vean que aquí tenemos que la leche, el suero, el huevo, ¿verdad?, tienen un 1. Eso quiere decir que tienen todos los aminoácidos esenciales y además todos son digeribles, ¿verdad? Vean acá, si nos vamos para abajo, vemos que, por ejemplo, ya la soya tiene un punto 91, cosa que no está tan mal, pero no se compara con los de origen animal. Y si nos vamos un poco más para abajo, aquí podemos ver, por ejemplo, la harina integral, donde tiene un punto 45. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que tenga varios aminoácidos esenciales, pero tal vez algunos de ellos no son digeribles o le hacen falta aminoácidos esenciales. Ya voy, que no se me devolvió. Ok. Aquí este es un ejemplo del DIAS, donde, o sea, depende, digamos, de los grupos de edad. Por ejemplo, nosotros seguíamos aquí en adulto, ¿verdad? Y podemos ver diferentes tipos de productos. Vean, por ejemplo, la soya tiene una cantidad de valina que es más alto del 100%. Eso quiere decir que es más que la referencia que se utiliza para hacer el cálculo, ¿verdad? Y además, cosa que es muy buena fuente de valina. Si nos vamos, por ejemplo, al seitán, que el seitán es un tipo de carne que se hace con gluten de trigo, vean que, por ejemplo, es muy bajito en lisina, ¿verdad? Entonces pareciera que no es como una gran fuente de lisina. Y así, digamos, se hace aminoácido por aminoácido, este es un poquito diferente. Punto número 3, la tecnofuncionalidad de la proteína depende también de varios factores. Entonces, ven, aquí yo pongo una torta de carne, que podría ser torta análoga también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo busco para poder llegar a hacer una torta análoga? Necesito una proteína soluble, una proteína buena para gelificar, una proteína que tenga capacidad espumante, ¿verdad? Que pueda emulsionar, porque la carne me permite todo eso. O también, por ejemplo, el huevo, ¿verdad? Ustedes saben que el huevo, por ejemplo, cuando uno hace, se llama el lustre, es muchísimo la espuma que se genera. Entonces son proteínas que son muy tecnofuncionales. Las proteínas, entonces se van a medir de esa forma, de su tecnofuncionalidad para poder ser usados en productos análogos. Y la cuarta, ¿verdad?, es que la proteína animal, por problema nuestro, ¿verdad?, tiene la mejor digestibilidad, tiene la mayor, ¿cómo es que llama?, puntuación de aminoácidos, tiene una muy buena solubilidad y además es de mayor calidad nutricional, digamos, que las proteínas de las plantas. Entonces aquí es donde viene nuestro gran reto, ¿verdad? Tratar de buscar proteínas que son alternativas o mejorarles las características nutricionales y tecnofuncionales, ya sea mediante mezclas, ya sea mediante otros pretratamientos, para poder sustituir las proteínas de origen animal o al menos, ¿cómo es que se llama?, sustituirlas parcialmente. Entonces tenemos algunos tipos de proteínas, ¿verdad? Vean aquí, tenemos las proteínas de plantas, las proteínas que vienen de, bueno, varían entre 8 y 15%. Las de leguminosas, ¿verdad?, como los frijoles, son las que tienen más cantidad de proteína, hasta un 25%, entonces estas son muy recomendadas. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo agarro los frijoles y los convierto en una harina, estos van a tener una baja capacidad tecnológica porque tienen muchas fibras y... Aquí me salió algo. Tienen muchas fibras, ¿verdad? Y entonces estas harinas normalmente les separamos, ¿verdad?, esas fibras y carbohidratos,
y obtenemos aislados proteicos. Un aislado proteico es más o menos cuando la proteína es mayor al 90%. Se dice que si nosotros sustituimos las proteínas de carne por las proteínas de origen vegetal, nuestra tasa de mortalidad podría bajar entre un 5 y un 7%, pero el problema de ellas es que tienen un pobre balance de aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tener una dieta muy variada y balanceada. O sea, si yo soy vegana y digo, es que yo siempre como lentejas, ¿verdad? Pues no es suficiente, tienes que comer qué lentejas, qué garbanzos, qué cubaces, qué frijoles negros, ¿verdad? Para poder cumplir con la dieta. Ok, aquí hay como algunos ejemplos, pero vamos a verlos más detalladamente acá. La soya, ¿verdad? Que es el sustituto por excelencia, se ha usado por muchísimos años, se hace de productos tradicionales como el tofu, ¿verdad? Se ha visto que, ¿cómo se llama? Es el sustituto de la proteína animal por excelencia. ¿Qué más? Ah, bueno, es buena fuente de fibra, de hierro, de calcio, de zinc, ¿verdad? De vitamina B. La vitamina B12 siempre va a ser un faltante, ¿verdad? En las proteínas vegetales. Entonces esa se tiene que obtener de otras fuentes. ¿Cuál es el reto, verdad? Bueno, pues que ahora es importado. Ahorita tenemos problemas muy importantes de comercialización de soya en este momento. Entonces, por las importaciones, ¿verdad? Todo, bueno, no sé, pero todos sabemos que estamos teniendo el problema de los contenedores, no se está trayendo. Al ser un producto 100% importado, entonces quiere decir que aumentan el precio, ¿verdad? Y es un producto que se usa muchísimo en diferentes industrias. En la industria cárnica es un ingrediente esencial. Vean, la quinoa es otra fuente que podría ser muy explorada, tiene buenos porcentajes de proteína, como hasta un 16%. Es un superfood, todos sabemos, ¿verdad? Que la quinoa tiene buenos contenidos de vitaminas, minerales, flavonoides, tiene omega 6 y también tiene vitamina E. Tiene buenas características tecnofuncionales, pero que lo que pasa con la quinoa es que genera como un mucílago. Entonces, yo no sé si han visto que es también muy similar como al de la linaza o al del char. Y entonces extraer la proteína requiere de procesos que son complicados y que podrían llegar a ser no sostenibles. Los cereales, ¿verdad? El salvado al arroz es algo que para mí nosotros deberíamos empezar a usar más, porque el salvado al arroz es un subproducto del arroz que nosotros consumimos, que normalmente se le da al ganado, ¿verdad? O a diferentes alimentos animales. Y vean que tiene muchos porcentajes de proteínas relativamente altos, ¿verdad? Tiene su problemita que tiene enzimas lipasas que podrían hacer como que sean rancio rápidamente, pero eso se podría estabilizar. El trigo es otro que se usa, el sorgo también, pero bueno, voy a ir porque hay varios de estos, entonces voy a ir un poquito más rápido. La papa es interesante porque el almidón de papa es un producto que se consume muchísimo en la industria alimentaria, y entonces el almidón, como sabemos, es carbohidrato. Cuando separamos de la papa el almidón, nos queda simplemente proteína. Y vean que lo que nos queda son de 30 a 41% de proteína, que es muy alto. Entonces esa es una proteína interesante. Actualmente se usa mucho para los sustitutos de lácteos, ¿verdad? Como de leche y de huevo, principalmente porque es blanquita, ¿verdad? Se usa como aislado. Otro tipo de proteína que es muy interesante son las micoproteínas, y yo pienso que aquí hay un campo muy interesante de estudio, ¿verdad? Estas micoproteínas vienen de un hongo que se llama Fusarium venenatum, y este hongo lo que hacen es que lo ponen en un biodigestor y lo ponen a alimentarse, ¿verdad? De carbohidratos de plantas, y el subproducto de esa alimentación se parece y tiene un sabor similar a la carne. Además, genera como mucha fibra. Entonces es muy interesante porque ese subproducto de la reproducción de este hongo, ¿verdad? Se podría utilizar como una proteína alternativa. Se ha visto que tiene hasta 11% de proteína, no es altísimo, pero tampoco es que sea bajo, ¿verdad? No tiene colesterol, ¿verdad? Es bajo en grasa, es alto en fibra, entonces es interesante. Este producto que ustedes ven aquí existe en el mercado desde hace algunos años, ¿verdad? Ya entró al mercado y son nuggets de pollo, que vean que son muy fibrosos, vean que se ve bien acá, ¿cómo se llama? Y son hechos de estas micoproteínas. Entonces, ¿qué es el problema actualmente? Pues que los costos de producción son muy altos.
obviamente pueden bajar dependiendo de la demanda, y pues que requiere de crecimiento en los biodigestores, ¿verdad? Entonces es de mucho cuidado, o sea, porque es con microorganismos. Véanlo acá, este producto se llama Corn, esto está patentado, lo venden en muchos países, yo lo he visto acá. Para serles sincera, nunca lo he probado, pero sí dicen que sabe muchísimo a pollo, o sea, tiene mucho potencial. Las proteínas de algas, ¿verdad? Son proteínas que, bueno, se ha visto que las algas que son como azul verdosas tienen mucha cantidad de proteína. Vean que se puede sacar de 40 al 60%. En el TEC hacen mucha investigación con estas algas, ¿verdad? Las están reproduciendo. Seguramente ustedes los han visto ahí porque tienen las lagunas, ¿verdad? Tienen un alto contenido de proteína. Entonces, como les digo, sus propiedades funcionales son similares a las de las plantas, eso quiere decir que no son similares a las de la carne, entonces hay como que trabajarlas un poco, ¿verdad? Para poder ser utilizadas en productos análogos. El cultivo es fácil, es de rápido crecimiento, yo siento que esta es una área que tiene mucho potencial. Luego tenemos los insectos, vean que los insectos, se ha hablado mucho, ¿verdad? Al respecto, son aparentemente muy fáciles de cultivar, ¿verdad? Y más que todo en países como el nuestro, que es tropical, donde las condiciones climáticas hacen, como todos conocemos, se reproduzcan los insectos fácilmente. La cantidad de proteína en base seca es de un 65%. Vean que aquí ya estamos hablando de una cantidad muchísimo más elevada de proteína. Pero también cuando la comparamos con carne, pues nosotros, la carne también tiene como un 60% de proteína, pero en base húmeda. Entonces es un poco diferente, ¿verdad? El cálculo acá. Pero la cantidad de proteína es muy buena. Tienen buenas características, la proteína tiene buenas características tecnofuncionales, lo único que tienen como problemas, ¿verdad? Es que los insectos tienen los caparazones y la quitina, ¿verdad? Que pues afectan a la hora de tratar de hacer un producto. Entonces hay que utilizar pretratamientos para removerlo o buscar formas, digamos, de eliminar, ¿verdad? Estas como quitinas. En el CITA hay un programa sobre insectos que es interesante, ¿verdad? Ellos han hecho encuestas aquí en Costa Rica, pareciera que la aceptación del consumidor ha ido creciendo con los años. Al principio todo el mundo estaba como en contra y ya se han aumentado mucho los porcentajes, creo que ya había dicho como un 46% que están dispuestos a consumir proteína de insectos. Bueno, y la carne in vitro, que es muy interesante también, ¿verdad? ¿Qué decimos de la carne in vitro? Pues que es como la proteína del futuro, ¿verdad? Pues es carne, entonces al ser carne como tal va a tener las mismas beneficios de la proteína animal, solamente que se crece en laboratorio. Entonces, ¿qué se hace la carne in vitro? Lo que se hace es tener ¿cómo se llama? Células digamos, del estómago de las reses, que los ponen en medios de cultivo, el medio de cultivo también viene de las reses, y lo que hace es crecer, ¿verdad? En placas de Petri, como exactamente se ve acá. Crecer como carne, entonces cuando ya está suficientemente grande se puede moler y hacer tortas, ¿verdad? Ahorita se han hecho como tortas, se han reproducido carnes de res, cerdo, pollo, pescado, ¿verdad? Entonces vean que todos los tipos de carnes se han podido hacer. Ya existen 32 empresas en el mundo registradas que pretenden hacer esto y han invertido muchísimo, ¿verdad? Y hay gente que verdaderamente cree que este es el futuro y se ha invertido mucho entonces en esta área. Se espera que para el 2030 pues inicie el mercado, ¿verdad? ¿Cuáles son sus principales retos? Pues hay retos importantes de que el medio de crecimiento sigue viniendo de la carne y es muy caro, entonces los costos de producción son carísimos, ¿verdad? Las eficiencias son bajas y las preocupaciones éticas y morales, ¿verdad? Siempre hay gente que dice, bueno, primero que si yo no quería utilizar a los animales, igual estoy utilizando a los animales para conseguir este tipo de carne, aunque sea sin sacrificarlos, pero igual se necesita. Y la parte de que, pues, obviamente hay gente que lo ve no natural, ¿verdad? Y entonces, pues, es jugar como con la naturaleza en el laboratorio, entonces no lo consideran o lo ven bien. Ok, sobre proteínas vegetales, ¿cuál es el procesamiento y aplicaciones tecnológicas, verdad? Pues el reto, como les decía en la industria, es primero conseguir sabor, color, textura, toda la parte tecnofuncional y toda la parte de nutricional, ¿verdad? Que hemos visto, digamos, alrededor a través de la charla.
En el CITA nosotros tenemos un proyecto que es obtención de hidrolizados proteicos, ¿verdad? Que vienen a partir de leguminosas, entonces estamos utilizando leguminosas criollas como los cubaces, como, bueno, el frijol rojo, el rojo, que también es el frijol cabecar, que es nuestro, el frijol mantequilla, el gandur, que son variedades criollas, ¿verdad? Que las estamos utilizando para extraer de esta proteína y ver si puede ser utilizada para hacer productos análogos. Vean que nosotros somos una economía basada en la agricultura y esas van a ser las economías que van a ser más afectadas desde el punto de vista del cambio climático. Entonces, la idea es buscar opciones que sean resistentes a las sequías, ¿verdad? O también a las inundaciones. Y los frijoles tienen mucho potencial desde ese punto de vista, pues porque ellos crecen en cualquiera de las dos condiciones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cogemos la harina, ¿verdad? Y la extraemos en proteína, obtenemos aislados proteicos y estos aislados proteicos podríamos hidrolizarlos, que quiere decir utilizando enzimas para poder separar la proteína en péptidos, ¿verdad? Y mejorarle las características tecnofuncionales. Además de mejorar las características tecnofuncionales, podríamos, bueno, reducir la alergenicidad, que a veces muchos de estos leguminosas son alergenos. Lo que pasa es que a veces, digamos, cuando cortamos la proteína podría generar algunos sabores indeseables, pero también se generan péptidos bioactivos, que los péptidos bioactivos son péptidos que se ha visto que son muy saludables, ¿verdad? Desde el punto de vista de que son anticancerígenos, se ha visto que ayudan gastrointestinalmente, tienen como varios beneficios, pero ese es un tema de una charla aparte totalmente. Entonces podría ser que obtengamos este tipo de péptidos bioactivos. ¿Qué se podría hacer entonces? Nosotros podríamos coger esas aislados o hidrolizados de proteína y tratar de hacer análogos. Hay formas de utilizar, digamos, la extrusión para hacer eso. Nosotros podríamos coger aquí el aislado, vean que podríamos hacer una premezcla, extruir, secar y obtener estos como pellets, que son similares como a la comida de perro, ¿verdad? Que son, podrían ser de diferentes formas y tamaños. Si nosotros lo rehidratamos y lo saborizamos, podríamos obtener algo similar a la carne molida que vemos acá, y si hacemos una adhesión, miren que se logra un producto análogo tipo torta de carne, o hasta se puede hacer de forma de fibras, ¿verdad? Para que se logre hacer como un bistec, digámoslo así. Ok, entonces, ya para terminar les hablo un poco de las proteínas del futuro. Vean cómo la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, de una res, en comparación con el frijol, que es lo que yo estoy usando en este momento, es muchísimo, muchísimo menor el del frijol. Vean los insectos acá, ¿verdad? Es muy bajo, pero vean que todavía, por ejemplo, las micoproteínas y las carne in vitro todavía no ha logrado, ¿verdad?, tener un procesamiento que sea bueno desde el punto de vista de emisión de gases de efecto invernadero. Luego, veamos acá sobre la dieta balanceada, ¿verdad? Vean acá que tenemos las micoproteínas y las proteínas de origen animal, ¿verdad? Nos aportan cosas, bueno, algunos vitaminas y minerales que no aportan, por ejemplo, las proteínas de origen animal, perdón. Entonces, veamos aquí que, por ejemplo, nos aportan fibra, nos aportan hierro, ácido fólico, ¿verdad? Mientras que las proteínas de origen animal, ¿verdad? Nos aportan excelente proteína, pero no tienen exactamente todos estos beneficios de minerales y vitaminas. Aquí es muy importante que si sustituimos las proteínas de origen animal por un tipo de proteína alternativa, puede tener un balance muy pobre de aminoácidos, ¿verdad? Entonces lo que nosotros buscamos es tener, ya sea en una dieta vegana, tener varias fuentes de proteína. Entonces saber que uno está consumiendo fuentes muy variadas. Vean que la carne es muy baja en fibra y en ácido fólico en comparación con las leguminosas. Eso quiere decir que si yo baso mi dieta en pura proteína animal, ¿verdad?, también voy a tener deficiencias. La vitamina B12, como les decía, siempre va a ser un faltante, ¿verdad? Entonces, en dietas veganas estrictas, normalmente tienen que suplementar esta vitamina B12 con pastillas o algún suplemento, ¿verdad? Y aquí queda como, ¿verdad?, la recomendación de explorar el
flexitarianismo, ¿verdad? Que eso es un término que se está hablando actualmente mucho, donde estamos como pensando en las personas que dicen, bueno, yo sí consumo carne, pero estoy tratando de reducir la carne de mi dieta, ¿verdad? O las proteínas de origen animal de mi dieta y aumentar la cantidad de vegetales y proteínas de diferentes alternativas o de diferentes, ¿cómo se llama? Fuentes, ¿verdad? Diferentes a las proteínas de origen animal. Entonces, el flexitarianismo es algo que se habla mucho ahora, ¿verdad? Yo me siento como que me llama como esta parte donde yo no voy a dejar de comer carne porque sé los beneficios que tiene, pero voy a tratar de reducirlo. El precio, ¿verdad? Actualmente sabemos que los productos análogos no son competitivos, son súper caros. No sé si han visto las tortas, 2 tortas análogas en el supermercado cuestan hasta 7,000 colones y son solamente 2, ¿verdad? Que es el mismo costo de un paquete de 6 tortas de carne, donde comerían 6 personas. Entonces vean que, digamos, no es competitivo, pero sí se espera de que si el mercado crece, ¿verdad? A mediano plazo, pues obviamente los precios van a bajar, ¿verdad? Porque obviamente vamos a tener una producción más eficiente. ¿Qué es lo que hay que tomar muy en cuenta aquí? Pues no eliminemos, ¿verdad? Las opciones vegetales no procesadas, que yo creo que eso es muy importante. O sea, yo sí me como los frijoles con el arroz, como el gallo pinto, ¿verdad? Estoy obteniendo proteínas muy balanceadas y, ¿cómo se llama? Muchísimo más baratas, ¿verdad? Entonces, a la vez, podemos decir que si nosotros empezamos a hacer esa sustitución con frutas, vegetales y leguminosas, probablemente más bien nos sale más barato que comprar solamente carne. Ok, sobre el mercado actual, ¿verdad? Vean que es interesante, 350% han crecido los vegetarianos en el mundo, ¿verdad? En Estados Unidos ya hay un 5,7 que se declara vegetariano. En Australia vean que ya es un 11, es muy grande. En India es un 30, pero esa es un poco de trampa porque ellos siempre han sido vegetarianos, ¿verdad? En Latinoamérica, ¿verdad? Ya el 10% nos consideramos flexitarianos, ¿verdad? Un 8% vegetarianos y un 4% veganos. Entonces vean que ha crecido mucho, pasamos como de un 2% a un 4%. 120,000 toneladas de proteínas vegetales va a ser el pronóstico para empezar a producir en el 2023 en América Latina. Entonces vean que está creciendo mucho. El 40% de los consumidores están tratando de reducir el consumo de proteína animal. Entonces, vean que por acá es un porcentaje que cada vez va más creciendo. Han aumentado los plant-based, ¿verdad? En un 8%. Y el 24% de las personas consultadas reportaron que, por ejemplo, sustituyen los lácteos por alguno de origen vegetal. Bueno, como conclusiones, pues hay una gran variedad de estudios, ¿verdad? Científicos para obtener fuentes ideales de proteínas como sustituto de proteínas animales. O sea, hay muchos estudios. Lo que pasa es que todavía hay muchísimo que explorar, ¿verdad? Porque estos productos análogos tal vez no sé si los han probado, ¿verdad? Tal vez ahora en la parte de preguntas podemos hablar un poquito más de esto, ¿verdad? Porque tal vez no imitan de forma tan satisfactoria los productos cárnicos y lácteos, ¿verdad? La eliminación completa de proteínas animales en la dieta y en la industria alimentaria es retadora, ¿verdad? Pero una sustitución parcial, ¿verdad? Es totalmente factible. Y hay muchísimos mitos alrededor de estos productos análogos, ¿verdad? Que es responsabilidad pues de los científicos en la ciencia de alimentos y de toda la industria alimentaria de ir eliminándolos poco a poco. Hace poco vi que más bien, ¿verdad? Ya como más novedoso, se ha visto que la gente que estaba consumiendo mucho estos productos análogos ahora está teniendo como muchos cuestionamientos, ¿verdad? Porque los productos análogos también terminan utilizando muchos ingredientes que los consumidores consideran sintéticos o consideran no naturales. Entonces ha habido como mucho cuestionamiento, ¿verdad? Pero esto ya muy recientemente, de qué tanto es una buena opción, ¿verdad? Estos productos análogos versus comer las proteínas vegetales como tal. Entonces, bueno, eso es lo que yo tengo. Esto que ven acá es el edificio nuevo de la Escuela de Tecnología de Alimentos. Ahora tenemos 3 pisos, no sé si ya lo conocen, ¿verdad? Tenemos los laboratorios en diferentes puntos. El CITA también tiene otro edificio grande de laboratorio.
que no le pude tomar una foto porque está como muy metido, entonces es difícil de conseguir esa foto, ¿verdad? Y aquí está mi contacto por si algún día les interesa el tema, ¿verdad? Quieren trabajar en él en sus trabajos finales de graduación o en sus proyectos. Y no sé si le doy espacio para preguntas. Muchas gracias, Adriana, por un tema bastante relevante. Sí, la mayoría de los estudiantes están bastante interesados. Ayer incluso vimos una charla bastante relacionada con la calidad de la carne y entonces esta charla complementa la información que hemos estado abarcando durante la Semana de Agronegocios. Chicos, ¿alguna pregunta? Recuerden colocar si tienen alguna duda específica en el chat. Yo sí tengo una pregunta. Específicamente en esto, ¿hay algún control o trazabilidad sobre qué tanta ingrediente análogo contienen estas proteínas alternativas? Podemos conocer su origen, podemos conocer si es de calidad, si son inocuos. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, cuando hablamos de proteínas de insectos, apenas es un mercado que está emergente, entonces, ¿qué controles de inocuidad, aseguramiento de la calidad, que sean 100% de granjas, que no tengan, probablemente, no sé si hay que incluir un programa de alérgenos por ser una proteína diferente? Entonces, no sé si tenés información de eso. Sí, vieras que es interesante porque, digamos, con los insectos, ¿verdad? Se ha hablado mucho. Bueno, es una preocupación de todos, ¿verdad? Primero que todo, como que uno también piensa en los insectos que vienen como de la tierra, ¿verdad? Ya los insectos cultivados ya son insectos que ya tienen que cumplir, ¿verdad? Las legislaciones normales como cualquier granja, entonces ya ellos tienen que cumplir la parte de inocuidad para su crecimiento, ¿verdad? Ya la FAO tiene una lista de insectos que se han visto que son inocuos para consumo, no es como cualquier insecto que yo llego y cojo, ¿verdad? Sino que ya ellos tienen una lista de cuáles son los insectos que son inocuos para consumir, para consumo humano, por ejemplo, insectos como, ¿cómo es que se llama? El tenebrio, es que se me olvidan los nombres, pero voy a silenciar. Creo que ya, sí, ya. Ok. Que es la larva, bueno, digamos que son como los gusanos, estos gusanos, digamos, se pueden consumir perfectamente. En Costa Rica ya se está metiendo dentro de la legislación el consumo de insectos, que eso es algo muy nuevo, yo creo que fue como en el 2020 que ya se introdujo, entonces ya se permite y ya están dentro de la regulación nacional para poder producirlos y consumirlos. Entonces creo que conforme pasen los años se va a ir aumentando la información y aumentando como, no solo la información, sino también como la legislación relacionada. Pero entonces vean que ya tuvimos como ese paso aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y ya aquí existen creo que 3 empresas que están registradas para hacer la producción de insectos. No tienen creo productos todavía en el mercado, pero que ya están registradas y que están cultivando insectos. Sobre alergenos es un tema que sigue, ¿verdad? En estudio, digamos, y sigue siendo una preocupación. Lo que pasa es que ustedes han visto que los alergenos declarados son pocos, ¿verdad? En comparación con los productos que dan alergia a muchas personas. Entonces creo que de alergenos en general, ¿verdad? Pues existen muchos cuestionamientos. Por ejemplo, yo no sé si yo extraigo la proteína de, voy a poner el ejemplo del frijol mantequilla, que es un frijol como muy costarricense, ¿verdad? Pues, ¿cómo sabemos, verdad, que no es alérgico para varias personas, ¿verdad? O algunas personas en el mundo, etcétera? Sigue teniendo como ese mismo cuestionamiento. Entonces, sí, eso es un cuestionamiento que existe, pero creo que hay como que trabajar a nivel general con las proteínas alternativas. No sé si te aclaré toda la duda. No, súper bien. Sí, básicamente es eso, o sea, al ser proteínas emergentes, todavía no sabemos cómo van a reaccionar personas, población vulnerable, ¿verdad? Niños, incluso que tienen dietas estrictas, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta?
No sé si en sala, Sofía, usted que está moderando en la sala, ¿hay alguna pregunta de parte de las personas que están en sala? Bueno, aquí hay una persona que está redactando una pregunta en el chat, entonces podemos Ah, darle. ok, es que está Laura. Sí. Gracias. Aquí que nos quedaron los nombres de la lista, ¿verdad? Sí, sí, ya ahora le paso Sí. la lista de participación para los que... Aquí está la pregunta, vamos a ver. Dice Julián, un aspecto que no comprendí con respecto a las proteínas de origen vegetal. Estas no poseen el mismo valor nutritivo que la proteína animal, al no tener algunos aminoácidos esenciales. ¿Lo comprendí bien? Sí, exacto. Voy a devolverme aquí a donde está eso para que lo vean. Depende de la proteína de origen vegetal. Bueno, creo que no existe una proteína de origen vegetal que sea 100% completa, ¿verdad? Pero depende de la proteína, va a ser mejor o esta era esta. O, digamos, va a ser, no mejor, pero va a poder estar más cercana a las proteínas de origen animal. Entonces, vean que va a depender, por ejemplo, la soya tiene una calificación de 0.91, cuando, por ejemplo, la leche tiene una calificación de un 1. Eso quiere decir que la leche tiene todos los aminoácidos esenciales y además todos los aminoácidos esenciales que tiene también son digeribles. Eso quiere decir que cuando nosotros lo comemos, estos llegan al intestino y son utilizados por el cuerpo humano. Por ejemplo, la soya tiene un 0.91, quiere decir que o le faltan aminoácidos de origen esenciales o, ¿cómo se llama? Algunos de esos aminoácidos esenciales que sí tienen no son digeribles. Eso quiere decir que cuando lo comemos, el cuerpo no está usando ese aminoácido esencial. Entonces, veamos aquí con la soya es el 0.91, pero vean, por ejemplo, la avena, ¿verdad? Es un 0.57. Entonces, no quiere decir que no comamos avena, ¿verdad? Quiere decir que la avena tiene aminoácidos esenciales, ¿verdad? Pero que no nos suple todas las necesidades, que tenemos que comer avena, soya, ¿verdad? Y combinarla con otros tipos de vegetales para poder complementar la dieta. Sí se ha visto que si uno tiene una dieta variada, ¿verdad? Si yo tengo dietas que son muy diversas, ¿verdad? No solamente comer siempre arroz, frijoles y ensalada, ¿verdad? Sino tener diferentes tipos de leguminosas en la dieta, tener diferentes vegetales, ¿verdad? Y así, entonces, eso me va a ayudar, digamos, a complementar estos aminoácidos esenciales. Ahora, lo único que no podemos complementar con vegetales y frutas, ¿verdad? Es la parte de la vitamina B12, que eso sí viene únicamente de origen animal. Pero, por ejemplo, podríamos comer insectos. Ahí sí la obtendríamos bien. Julián, espero que hayan evacuado muy bien, dice. Entendido, muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias. Sí, hay algo que quisiera rescatar de su investigación, que es indagar sobre las proteínas alternativas en Costa Rica, porque al final nuestra huella de carbono, si vamos a estar importando todas esas proteínas alternativas, va a aumentar considerablemente. Entonces, el uso sería, está bien, demos al consumidor opciones de proteínas análogas, pero que sean producción nacional o local o por lo menos tropicalizados, porque bueno, los que han consumido y adquirido proteínas saben que el costo es altísimo. Sí, y es muy interesante, bueno, sí, exacto, las proteínas si ya las consumimos como desde el punto de vista de deportes, ¿verdad? Son carísimas, pero también desde el punto de vista de nosotros, o sea, las importaciones nos están haciendo cada vez más difíciles, o sea, en la situación que estamos actualmente, conseguir la soya, que es, como les decía, un ingrediente esencial para la industria de alimentos, ¿verdad? Ha sido súper complicado. Un día de estos yo andaba buscando aislado de soya y me dijo eso, me dijo el proveedor, eso es como buscar oro, ¿verdad? Jamás, o sea, ahorita nadie tiene, ¿verdad? Entonces imagínense que si nadie tiene, el que tiene lo está vendiendo mucho más caro y está aumentando muchísimo el precio cuando nosotros somos productores de leguminosas. O sea, en Costa Rica aquí se ha producido frijol y muchísimos tipos de leguminosas diferentes que podrían ser interesantes. Vean, por ejemplo, que la soya, perdón, se me fue, que la soya,
¿verdad? Perdón, ese es mi perro. La soya nutricionalmente hablando es muy buena. Que la soya nutricionalmente hablando es muy buena, pero podría ser que nosotros tengamos un frijol que también sea así de bueno y no sepamos en este momento, pues porque no se ha hecho como los análisis de ver cómo son nuestros frijoles o nuestros productos. Claro, excelente. Bueno, de mi parte no tengo más preguntas. No sé si en sala hay alguna pregunta, Laura, y en el chat, los que están ahorita conectados. Aquí los que están de manera presencial, ya no hay ninguna duda. Ok. Bueno, entonces, de mi parte, de parte de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Agronegocios, la Escuela de Ingeniería en Agronegocios del Tecnológico de Costa Rica, muchísimas gracias por su participación a la ingeniera Adriana Araya Moriz y esperamos tenerla nuevamente participando en este tipo de actividades. Muchas gracias, Carolina, y gracias a todos, porque yo sé que esta hora es complicada, ¿verdad? Entonces, gracias a todos y más bien, bueno, fue más corta de lo que pensaba porque estaba estresada de que el tiempo no me iba a dar más bien. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, si tienen que hacer la rifa, bueno, ya están cerrando la sesión. Hasta luego. Sí, vamos a proceder a hacer la rifa para que se quede en un momento. Me quedo yo también. Creo Sí, que yo claro. no soy, ¿o sí? Ah, Sí. bueno, tal vez me gano la rifa. Sí, claro, entra en la rifa. Bueno, gracias. Sofía Macías es la ganadora. Se puede comunicar con cualquiera de los miembros de la asociación para que recoja su premio. Y muchas gracias a todos por participar y a la charlista Adriana Araya, muchísimas gracias por colaborarnos en esta semana de agronegocios. Muchas gracias.